Continuamos con más de Podium, acá en un debate especial. Podium Petro es la etiqueta de este domingo. Hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Vamos a hablar de en qué posición se encuentra el Petro respecto a otras criptomonedas y además qué respaldo a nivel internacional existe hacia el Petro. ¿Realmente tiene respaldo a nivel internacional? Es una de las críticas que hacen algunos especialistas sobre el Petro. Vamos a comenzar con Víctor Teoctisto. Profesor, ¿qué respaldo tiene el Petro? ¿Tiene o no respaldo a nivel internacional? ¿Y en qué posición se encuentra respecto a otras criptomonedas? Mira, cuando tú estás iniciando el Petro, que sigue siendo un medio de pago más que un medio de inversión, o sea, hay que verlo de esa manera. Entonces tú tienes que ir creando ese ecosistema para el medio de pago. Entonces eso empieza de a poquito, eso no se puede decretar. Ningún gobierno puede decretar, de ahora en adelante solo acepto esta moneda o tal moneda, y si no compras mi producto. No, así no es. Tú tienes que poco a poco ir convenciendo a tus clientes y crear lo que se llaman circuitos virtuosos. ¿Ok? Perfecto. Nosotros vamos a venderte petróleo a un cliente, le vamos a vender petróleo y el cliente va a necesitar los petros. Y después dice, ¿qué hago yo con estos petros además de comprar petróleo? ¿Ven? Entonces podemos decir, mira, perfecto, lo podemos tratar de crear un circuito comercial. ¿Qué bienes tienes tú que me podrías aceptar petros para que yo te pague en petros por esos bienes, para que tú puedas usar esos petros para comprar y pagar la factura petrolera? Entonces eso requiere convencer a cada uno de los clientes uno por uno de poco a poco reportar. No es sustituir de ninguna manera, y creo que no le conviene a ningún país sustituir una moneda única para todas sus cosas, sino, mira, vamos a usar mercadear en dólares, en euros, en petros, en rublos, en yuanes, porque eso era lo que hacía Venezuela en los años 50, 40 y 60, donde el petróleo venezolano se vendía 10 segundos. en distintas monedas. Ahorita solamente se vende en dólares, justamente porque estamos dominados por esa digamos, bien, normativa. Su tiempo expiró. También parte de que tenga aceptación a nivel internacional pasa por la facilidad que tengan de convertir esa criptomoneda en dólares, en euros o en cualquier otra moneda. Lo puedes hacer con otras criptomonedas que tampoco tengo por qué mencionarlas, pero las pasas directamente a dólares y no pasa nada, ¿ok? Yo le pregunto, ¿existe la manera de pasar el petro a dólares sin pasar por el bolívar, sin pasar por una moneda intermediaria? La manera de comprar el petro en este momento es o con bolívares o con divisas, ¿ok? Directamente. Y para pasar del petro a otras divisas, tienes que ir directamente en este momento a los pocos exchanges, que estoy de acuerdo, que son pocos, ¿ok? Deberían ser muchos más, y eso hay que justamente incrementarlo. Pero tú vas allí y lo aceptas. Y en este momento lo que hay es transacciones que no pasan por los exchanges, son transacciones individuales, en el sentido que yo te transfiero a ti petros y tú me transfieres a mí. Vamos a hacerle la misma pregunta al profesor Nelson Hospedales. Profesor, ¿qué respaldo tiene el petro en los mercados internacionales? ¿Y cuál es su posición respecto a otras criptomonedas? Le comento algo. Realmente no hay un respaldo internacional. E incluso cuando nosotros hacemos un seguimiento muy cerca cómo va funcionando lo que es lo dinámico de la economía venezolana, nos damos cuenta que salieron algunos anuncios donde PDVSA, que es la empresa estatal de todos los venezolanos, iban a realizar algunos pagos en Bitcoin y en Ethereum. Entonces, bueno, pero ¿por qué no se hacen los pagos, lo que es la parte en el petro? También genera lo que es describilidad con lo que es la parte del petro, en el sentido de que generaron muchas granjas, pero esas granjas no están minando, lo que es el petro, y por supuesto que sabemos, aquellos expertos, que el petro no se mina, son asignaciones. Entonces, hay ese híbrido en el mercado de lo que es la criptomoneda, lo que es el petro, por supuesto que no termina de arrancar porque no genera confianza a una gran población venezolana que se ha visto muy saturada últimamente en estos tiempos de la economía. Bien, si no se mina, entonces, ¿cómo es criptomoneda? Porque justamente es una criptomoneda de tipo estable, asociada a un activo. O sea, no tiene ningún sentido que el petro sea una moneda minable porque significa que tú vas a crear dinero de la nada. En el sentido que va de la confianza, no, está ajustado al valor del barril de petróleo. Entonces tú tienes que extraer un barril de petróleo, tú tienes que extraer una onza de oro para poder decir, ahora yo la puedo respaldar con este título, este certificado que me representa ese monto. Yo quiero preguntar si existe alguna fórmula en esta intención que tuvo el gobierno
que pudiera afectar de forma positiva implementando este sistema de criptomoneda vinculada al petróleo de beneficio de la economía? ¿Hay una fórmula correcta, exacta, perfecta? ¿Hay algo digerible o entendible para la audiencia que ellos puedan ver cómo un petro puede mejorar la economía venezolana? Ok, les comento rápidamente. No Tenemos lo va que irnos a la pausa, tienen que ser muy breves. Genera mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque la semana pasada se habló de que se tienen que hacer las declaraciones, lleva una doble contabilidad, lo que es el petro con el bolívar. Ahí hay una congruencia lo que es en los artículos que están vigentes, como es la ley de impuestos sobre la renta, como es el Código Orgánico Tributario, la ley del Banco Central de Venezuela, entre otras que realmente se maneja una sola contabilidad. Inclusive en el artículo 30, 31 y 32 que establece el Código de Comercio, es llevar una contabilidad. Entonces, eso por supuesto genera incertidumbre. Recientemente me reuní con la presidenta FECABLE, que es la Federación de Licenciados Administradores de Venezuela. Me dice: Nelson, ¿qué vamos a hacer al respecto con esa parte? Igualmente con algunos contadores que me he reunido. Nelson, ahora bien, cuando ya estamos cerrando el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de diciembre del vigente año, ya hay que hacer unas declaraciones, y yo hago la pregunta: señores, ¿será que entonces esas declaraciones hay que hacerlas desde que entró en vigencia el ejercicio fiscal, que es el 1 de enero del año 2019, hasta el 31 de diciembre? Pero ¿cómo beneficiaría eso la economía? No ¿Existe beneficia, alguna fórmula? no beneficia, hay no hay manera. fórmula. ¿Existe alguna fórmula que le pueda explicar a la audiencia de cómo mejora la economía con este plan que implementó el gobierno en el 2017? Lo primero que necesitamos nosotros para mejorar la economía es estabilizar la moneda. Sin una moneda estable, no vamos a tener una economía estable. Y la economía se estabiliza por paso. Pero sin una moneda estable, entonces, ¿para qué hacer el esfuerzo del petro? ¿Cuál es la moneda? Porque el petro es una moneda estable. ¿Ven? El petro es una moneda estable. En este momento el petro no se ha movido en una horquilla entre 59 y 61 dólares prácticamente. ¿Y por qué desde no ha su incepción. afectado en 2 años de forma positiva a la economía? Porque justamente no se ha incorporado al petro como el respaldo del bolívar que todos debemos esperar. Porque Y si se incorpora, ¿cómo afecta de forma positiva? justamente un primer paso es que tú empiezas a usar el petro de verdad para reflejar los balances. ¿Por qué? Porque le permite a las compañías y al mismo Estado utilizar una moneda estable para contabilizar, disculpe, todos los gastos, todas las inversiones. De manera que tú en este momento, si haces un gasto en bolívares, es imposible tú poder predecir qué es lo que vas a poder hacer de aquí a 2 meses. Pero si lo tienes en una moneda constante, que podría ser cualquiera del mundo, ojo, siempre que fuera una divisa, pero vamos a hacer una divisa venezolana, de hecho, un invento nuestro, una criptodivisa, porque eso es lo que es el petro. Y te permite entonces mantener de forma, digamos, computable, ¿okay? Que tú puedes mantener en tus registros, en tus archivos, en tus balances, ¿okay? De manera de poder trabajar con ello a futuro. ¿Usted de verdad cree que en algún momento habrá algún mercado internacional, algún país que le interese nuestra criptodivisa? Hay países que le interesa nuestra divisa. Tenemos países en este momento a quienes les interesa, con pequeños tamaños: China, Rusia, ¿okay? Turquía, ¿okay? Pequeños países del ALBA. ¿Y ¿okay? qué van a hacer con el petro, por ejemplo, ellos? Porque teniendo petros que no pueden transformar. Pero ¿por qué dice que no pueden transformar? Justamente los petros son para comprar los minerales venezolanos, o en realidad cualquier bien o servicio que se pueda. Es un mercado de círculo. Okay. Y no o sea, se retribuye a Venezuela. Y no solamente el Estado, o sea, puede haber comerciantes venezolanos que pueden perfectamente estar aceptando el petro como parte de pago. Bien. Ustedes en sus hogares, @podiumpisogb, @Halim y la etiqueta Podium Petro. ¿Usted entendió? ¿Usted está claro? Es importante saberlo. Además pueden etiquetarlos, pueden usar las etiquetas de sus nombres para poder ver si es que el venezolano está entendiendo estas explicaciones, está viendo cómo la implementación del petro puede afectar de forma positiva la economía venezolana o no. Porque si la población, aún después de 2 años, no lo entiende, al parecer la medida no ha calado. Entonces es importante hacer ese medidor a través de las redes sociales. Ya lo saben, etiqueta Podium Petro. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más.